Note conmigo el versículo 15 una vez más, donde dice la palabra de Dios: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La última carta de Jesús a las 7 iglesias del Apocalipsis, de los primeros 3 capítulos, es la carta a la iglesia de la Odisea. Si usted recuerda, ya hemos visto las 6 antiguas iglesias, y si me ayudan pasando los bosquejos, les van a dar algunos versículos para poder movernos un poco más rápido. La primera iglesia que vimos fue la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia trabajadora, pero esta iglesia, aunque era trabajadora en el aspecto de hacer cosas para Dios, había olvidado de hacer las cosas de su primer amor. Esta iglesia hacía las mociones, pero no tenía el sentimiento de amar la obra de Dios y amar a Dios. Recuerde que el primer mandamiento y el segundo son parecidos, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Dios quiere que tengamos una iglesia que sobre todas las cosas ama a Dios y a la obra de Dios. Después vimos la carta de la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna estaba pasando por una tribulación y una pobreza terrible. Era rica espiritualmente, pero tenía una pobreza en sobremanera. Dice la palabra de Dios que estos hombres, aunque estaban en tribulación, permanecieron fieles. Y Dios los conmemora por su fidelidad en este tiempo de tribulación. Dios espera que el cristiano sea fiel aún a pesar de la tribulación. La iglesia de Pérgamo era una iglesia fiel también, pero era atacada por Satanás. Dice la Biblia que Satanás específicamente estaba obrando y atacando a esta iglesia de tal forma que habían hasta matado a algunos de los cristianos. Había un ejemplo de un hombre llamado Antipas, que él había entregado su vida antes de haber sido infiel a Dios o negado el nombre de Dios. Está la iglesia de Tiatira, y esta iglesia era una iglesia que tenía muchas cosas positivas. Era una iglesia amorosa, era una iglesia que tenía fe, paciencia, era una iglesia que servía al Señor y su servicio siempre estaba creciente. Pero tenían una mujer profetisa que estaba seduciendo con sus doctrinas a algunas personas de la iglesia, y Dios los regaña por dejar a una mujer enseñar falsa doctrina en la iglesia. Está la iglesia de Sardis, y esta iglesia de Sardis tenía el nombre de viva, pero dice la Biblia que esta iglesia, aunque tenía un nombre de que estaba viva, estaba muerta. Y aprendimos que una iglesia puede estar viva y servir al Señor y hacer las cosas de Dios, pero después, cuando va pasando el tiempo, si no tiene cuidado la iglesia, bueno, la iglesia se puede convertir en una iglesia muerta. Y cada miembro es una persona que aporta a una de estas dos partes. O aportamos a una iglesia viva, o las acciones y actitudes de cristianos pueden aportar a una iglesia muerta. Hay muchas iglesias que deberían de estar haciendo grandes cosas para la obra de Dios, pero los cristianos, los miembros, están muertos en la obra del Señor. Vimos la semana pasada la iglesia de Filadelfia. Dice la palabra de Dios que aunque tenían poca fuerza, o sea, tenían poca fuerza física, a lo mejor pocos recursos físicos, ellos eran una iglesia bendecida porque Jesús les sustentaba. Los protegía, les daba fuerza para hacer la obra del Señor, y Jesús los motiva al final de la carta con una inminente promesa de su corta venida. Y recuerde esto, mi amigo, nosotros estamos aquí por un poco tiempo, y pronto Cristo va a volver y viene por nosotros. Ahora, la carta a la iglesia de la Odisea es completamente lo opuesto a la carta de la iglesia de Filadelfia. La semana pasada aprendimos que la carta de Filadelfia no tenía nada negativo. No había nada negativo en la carta de Filadelfia, pero en la carta de la Odisea no hay nada positivo. A esta iglesia no hay nada que Dios le dice: has hecho esto bien, he visto que haces esto bien. No dice nada positivo de una iglesia del Señor Jesucristo. Es triste cuando una iglesia llega al punto en su vida donde no hay nada positivo en la iglesia. La actitud de los miembros está mal,
Las prioridades de los miembros están mal. La temperatura de la iglesia no está bien. Y mire, vive, pero no hace nada para el Señor. Esta era la iglesia de la Odisea. Es por eso que nosotros con estas iglesias debemos examinar nuestras actitudes y nuestras acciones. Y mire, el propósito de la iglesia es agradar a Dios. La iglesia no se mide en su número, la iglesia no se mide en qué tan rica es la iglesia o cuántas propiedades tiene o qué ministerios tiene. Una iglesia se mide en su temperatura para amar a Dios y la obra de Dios. Cada iglesia debe examinarse. Y cuando digo iglesia, mire, no digo iglesia como conjunto, porque cada miembro es parte de la iglesia. Entonces cada miembro debe examinarse y ver cuáles actitudes positivas tengo yo que le agradan a Dios y cuáles actitudes negativas tengo yo que le desagradan a Dios. Y cuando yo lo veo, necesito cambiarlo de inmediato en mi vida. Vamos a ver algunas, por medio de estas iglesias hemos visto muchas actitudes positivas que la iglesia debe tener. Y si la iglesia no lo tiene, debe cambiarlo. Pero también hemos visto actitudes negativas que a lo mejor usted se puede identificar con algunas. Y mire, si nos identificamos con alguna de estas actitudes, nosotros debemos de rendir la rodilla al Señor Jesucristo. Y mire, pedirle perdón por no serle agradables. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y la iglesia debe buscar siempre serle agradable. Hemos visto, no hay iglesia perfecta, pero hay iglesias en la dirección equivocada y hay iglesias en la dirección correcta. Nuestra iglesia debe estar siempre en la dirección de cada día serle más agradable al Señor Jesucristo. La iglesia, la Odisea, entonces se menciona en otro libro de la Escritura. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 4. Probablemente el apóstol Pablo fue el que plantó esta iglesia, pero si no la plantó el apóstol Pablo, algo seguramente sí tenemos, y es que el apóstol Pablo fue de grande influencia en esta iglesia. Colosenses capítulo 4, versículo 13, ahí en sus hojas, note lo que dice la palabra de Dios: porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, note, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la lea también vosotros. Dice la palabra de Dios entonces que el apóstol Pablo les manda esta carta a los colosenses, pero él le dice: mira, esta misma carta que le sirve a los colosenses le va a ser de gran ayuda a la iglesia de la Odisea. Y la Biblia nos enseña que Pablo, si no plantó esta iglesia, tuvo una gran influencia en esta iglesia. En algún momento a esta iglesia se le enseñó bien. En algún momento en esta iglesia hacían las cosas correctas. Mire, tuvo un excelente maestro, un excelente apóstol que les estuvo diciendo lo que ellos deben de hacer, cómo ellos deben vivir, pero no se menciona nada positivo de una iglesia como la iglesia de la Odisea. ¿Se imagina usted? Que hay muchas iglesias que le echan la culpa al liderazgo de la iglesia, pero hay muchas veces que el miembro de la iglesia es el que no hace caso al liderazgo de la iglesia. La Biblia nos enseña, Pablo fue un tremendo líder. Yo no podría decir que Pablo fue un mal líder. Pablo fue un tremendo ejemplo. En cada iglesia que él iba era una persona que estaba ocupada, que estaba sirviendo fervientemente al Señor. Y él mismo se encarga de que esta carta de Colosenses se lea en la Odisea. Y escuche bien, es la única iglesia que nada positivo se dice en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver entonces esta iglesia y analizar por qué Dios no dice nada positivo de esta iglesia. Y si nosotros encontramos algunas características que no deben de estar en nuestra iglesia, mire, el día de hoy tenemos que arreglarlas. Escriba ahí primero el estado de la iglesia. El estado de la iglesia de la Odisea. El estado de la iglesia de la Odisea. Jesús nos entrega esta carta y primeramente en los versículos nos va a describir
el estado en el que esta iglesia se encontraba. Note lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Dice la Biblia: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El estado de la iglesia, escriba inciso ahí, era una iglesia tibia. Era una iglesia tibia. ¿Sabe que Dios mide la temperatura de la iglesia en las que Él encabeza? Y dice la palabra de Dios que cuando Él midió la temperatura de esta iglesia de la Odisea, no eran ni fríos ni calientes. Esto nos habla que Dios, mire, no solamente le importa cómo se hacen las cosas en la iglesia, pero a Dios le importa la intensidad con la que nosotros hacemos la obra de la iglesia. Ahora quiero que usted entienda que esto se trata de las obras, de lo que ellos estaban haciendo, de las acciones que ellos tenían, porque hay mucha gente que piensa que no importa cómo nosotros sirvamos al Señor. Hay personas que sirven al Señor, mire, con una tibieza, con una falta de pasión, y Dios checa la pasión con la que nosotros servimos. Mire, esto se trata acerca de las obras. Note el primer versículo una vez más, el versículo 15, y dice la palabra de Dios: yo conozco tus obras. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor Jesucristo? Él está diciendo las obras de la iglesia de la Odisea. O sea, la forma en la que ellos sirven al Señor, los ministerios que ellos tienen, la forma en la que leen su Biblia, la forma en la que oran, la forma en la que ganan almas y llevan el evangelio, la forma en la que ellos dan, todo lo que ellos hacen en la iglesia era tibio. Era tibio. Era una iglesia tibia. Ahora quiero que usted entienda que cuando se refiere a una iglesia tibia, se está refiriendo a cada miembro de la iglesia. No había ni un miembro encendido. Recuerda que nos da el ejemplo de un hombre llamado Antipas, y Dios quiere decir que se fija, mire, esto nos enseña que Dios se fija en cada miembro de la iglesia. Él no nada más juzga a la iglesia en común, mire, cada miembro de la iglesia, Jesús le dice: yo conozco tus obras. Y este hombre Antipas le dice: mira, él ha permanecido fiel. Pero nota usted que en la iglesia de la Odisea no había ninguno así. Esto quiere decir, mire, que todos los cristianos, todos los miembros de la iglesia de la Odisea eran tibios en su forma de amar y servir al Señor. Esto nos enseña, mire, que existen cristianos encendidos o cristianos calientes. Note lo que dice la palabra de Dios, versículo 15 una vez más: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Hay cristianos calientes, hay cristianos encendidos. Y mire, usted puede identificar cuando un cristiano está encendido por querer hacer la obra del Señor. Es una persona, mire, que está apasionada por hacer la obra del Señor. Es una persona que crece en la obra del Señor. Una persona, mire, que se levanta todos los días y que ama el abrir la palabra de Dios y escuchar lo que Dios le quiere decir cada mañana. ¿Usted se ha encontrado con un fanático cristiano que todo lo que quiere hablar es de la obra de Dios, todo lo que quiere hacer es la obra de Dios? Sale allá afuera y gana almas, y mire, llega tarde a todos lados porque se encuentra con un alma aquí y un alma allá, y lee la Biblia y le comparte lo que leyó y le manda su devocional, y lo único que sale de su boca es lo que él aprende de la palabra de Dios. Este es un cristiano encendido. Mire, ora todos los días, tiene su lista de oración, se enfoca en lo que otros, en las necesidades de otros, se enfoca en las necesidades de la iglesia. Mire, pide por él, pide para no caer en tentación, tiene una vida de oración apasionada. Hay personas, mire, cristianos apasionados que no pueden dejar de ganar almas en ningún lugar en donde están. Yo he estado con ellos, mire, se levantan y a veces están en el camión y predican en el camión. A veces están allá afuera y traen folletos siempre con ellos. Hay personas que siempre están invitando a otros a Cristo. Y mire, se le nota que están encendidos por Cristo. ¿Usted se imagina cristianos en la escritura que estuvieron encendidos por la obra de Dios? ¿Se acuerda de un hombre llamado David que decía que le encantaría, su máximo deseo era estar en la casa de Dios todos los días? ¿Se imagina tener un joven encendido que ya vete a tu casa? Aquí está el ujier todos los días, hoy no hay servicio, pero quiere ahí trabajar. Era un hombre encendido. Mire, a David le dolió tanto que él decía: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Porque él amaba el servir a Dios. ¿Se acuerda de un hombre llamado Esteban que predicó hasta que lo apedrearon? ¿Se acuerda de un hombre llamado Pablo y cómo él entregó su vida y decía: yo con el mayor placer gastaré lo mío y gastaré a mí mismo? Dice la Biblia: aunque yo ame a otros y yo no sea amado nada. Una persona apasionada por la obra de Dios.
Hay cristianos encendidos, su prioridad es lo espiritual, nunca faltan a la iglesia, entienden lo que es importante, entienden que es mejor ir a estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos, entienden acerca de la importancia de servir a Dios. Mire, estos son cristianos encendidos por la obra de Dios. Pero así como existen cristianos calientes, encendidos, también existen cristianos fríos. Note lo que dice una vez más el versículo 15. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Mire, si usted quiere un versículo que defina todo lo que es un cristiano caliente, está ahí, mire, en 1 Corintios 15:58, donde dice así: que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Un cristiano encendido, mire, siempre va en crecimiento en la obra del Señor, siempre hace más, nunca hace menos. Eso es un cristiano encendido. Oh, pero hay cristianos fríos. Esto nos enseña que existen también los cristianos fríos. Trágicamente hay mucho cristiano frío. El cristiano frío, mire, no le importa la palabra de Dios, no lee la palabra de Dios. El cristiano frío, mire, no ora. El cristiano frío no va a la iglesia, y cuando va a la iglesia se queda dormido porque es tan poco espiritual. El cristiano frío no le importan las cosas de Dios, siempre escoge lo material antes que lo espiritual. Para el fútbol, bien apasionado, pero para la obra de Dios, mire, indiferente. Hay un montón de cristianos fríos, no ganan almas. Nunca dan testimonio. Nunca quieren llevar el nombre de Dios en su boca. Mire, hay cristianos fríos que no viven como creyentes, nada más dicen que son cristianos para lavarse su conciencia. Son religiosos, pero no tienen una relación con Cristo Jesús. Hay mucho cristiano frío. Es por eso que hay muchas personas que no quieren nada que ver con la iglesia, ¿sabe usted? Porque dicen, para ser cristiano como él. Un cristiano frío, donde el poder de Dios nunca actúa, donde no hay oraciones contestadas, donde mire, Dios no le habla, leen la Biblia y dicen, no entendí nada. Hay cristianos fríos también. Si usted pudiera definir a un cristiano frío con un versículo, note lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 4. Yo creo que sería este versículo el que definiría a un cristiano frío. Dice la Biblia, oh almas adúlteras. Dice la Biblia, usted es un alma adúltera cuando usted no ama a Dios como lo debería amar y ama otra cosa arriba de Dios. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Usted conoce cristianos fríos, aman el mundo y las cosas que están en el mundo. Al trabajo van felices, a la iglesia van tristes. Al trabajo llegan temprano, a la iglesia no les importa si faltan o no faltan. Hay un montón de cristianos fríos. Pero mire, voy a serle bien honesto el día de hoy. Para mi sorpresa, el Señor Jesús prefiere los calientes y prefiere los fríos. ¿Sabe a quién aborrece el Señor? Vaya conmigo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Porque hay muchos que dicen, pastor, pues es que yo no estoy encendido, o sea, así como para ser como Pablo, o como Esteban, o como David. Bueno, pues no estoy tan allá, pero tampoco estoy tan frío, porque aquí estoy. Ese es el problema. Ojalá fuese caliente, ojalá fuese frío, pero note lo que dice la Biblia. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice la palabra de Dios. ¿Sabe que hay cristianos tibios? ¿Sabe que hay cristianos tibios? Mire, me paro muy nervioso esta noche aquí con usted porque hay mucho cristiano tibio. En realidad, yo creo que la epidemia más grande en la iglesia el día de hoy es la cristiandad tibia. Los cristianos de la Odisea tenían el gran problema de ser cristianos tibios. Y Jesús dice, yo aborrezco al cristiano que está en medio. Mejor vete al mundo. O sirve a Cristo o vete al mundo. ¿Sabe que hay cristianos aquí el día de hoy que Dios aborrece más de los que no vinieron a la iglesia?
O sea, yo no sé usted, pero yo leyendo el capítulo y estudiándolo toda esta semana, no puedo quitarme el sentimiento del corazón de decir, puede ser que el Señor me aborrece a mí. Porque soy un cristiano tibio. Porque no hago la obra del Señor con la pasión que la debería de hacer. Porque mire, no hago mi mejor para el Señor. Porque todavía me duermo con energía en el cuerpo. Porque todavía me duermo con dinero en el banco que pude haber dado al Señor, que pude haber servido al Señor. Mire, malgasté tiempo esta semana haciendo cosas que no debería de hacer. Y no serví al Señor como debería servir al Señor. Y el Señor puede estar aborreciéndome a mí. Porque no soy caliente para el Señor. No sé usted, pero eso da tristeza. Hay pastores fríos y hay mucho miembro frío que no ama al Señor. Van a la iglesia, pero no sirven en la iglesia. Hablan de Cristo y tienen a Cristo todo el día en la boca, pero no son siervos de Cristo y no hablan del evangelio. Hay personas que se dicen cristianos, pero les da miedo ser discípulos de Cristo. Dicen que son cristianos, pero no se visten como cristianos. Mire, van a la iglesia y quieren ministerios y quieren programas y quieren una iglesia limpia, pero no hacen nada para la obra de Dios. Cristianos tibios. Y eso es lo que lastima a la iglesia el día de hoy. Una cristiandad tibia. Por eso hay un montón de cristianos y de iglesias llenas, miles y miles y miles de personas para entrar a un concierto de rock cristiano. Y mire, un montón de demonios también en ese lugar. Y un montón de cristianos que son cristianos que no hacen nada para la obra de Dios. Hay cristianos que no ganan almas. ¿Sabe qué es usted que no gana almas? Un cristiano tibio. Y usted le da vómito al Señor. Yo no sé usted, pero es lo que dice la Escritura. Dice, me da ganas de vomitar. Nada más al ver a un cristiano que fue comprado por la sangre de Cristo, que no usa toda su energía, todo su tiempo, todas las finanzas que yo le di para hacer la obra de Dios. Cristiano tibio. Hablan de llevar el evangelio a todo el mundo y no apoyan a misiones. Hablan de santidad y de cómo quisiera una iglesia santa. Y se quejan de todas las cosas que no hay en santidad en la iglesia, pero usted no vive santamente. Habla de la entrega que todos deberían tener para el Señor y usted no puede entregar ni el 50% de lo que es usted a la obra de Dios. ¿Sabe? Si usted puede mirar hacia adelante y ver a una persona que está más comprometida con Dios que usted es un cristiano tibio. Es que hay un montón que ven a los cristianos fríos. Entonces dice, yo ahí voy bien. Mira, él viene sin corbata, yo vengo con corbata. Es que ¿sabe qué? Que los cristianos tibios son lo peor de lo peor. Yo no lo digo, lo dice el Señor. Dice el Señor, es lo peor de lo peor, porque mire, saben actuar, saben hablar, saben comportarse, saben decir amén de vez en cuando, se saben poner una corbata de vez en cuando. Mire, se pueden parar aquí y a veces, mire, pueden decir hasta las cosas correctas. Pero dentro de ellos hay un montón de potencial que deberían de usar para el Señor y no lo usan. Cristianos tibios. Le dan propinas a Dios, pensando que eso le va a agradar cuando le da vómito la ofrenda que usted le pone al Señor. Sí, es lo que dice la Biblia. Por eso yo le digo, mire, yo me paro muy nervioso el día de hoy diciéndole a usted, porque mire, si yo soy tibio, ¿cuántos cristianos tibios hay? La epidemia de nuestro siglo. La epidemia de las iglesias el día de hoy, que no están 100% comprometidas con la obra de Dios. El estado de esta iglesia era que era una iglesia tibia. Era una iglesia autosuficiente, escriba ahí, una iglesia autosuficiente. Y esta es una característica de una persona que es tibia. A veces es fiel a la iglesia, o a veces gano almas, o a veces, mire, hago esto, de repente le echo ganas, pero después se enfría. Una semana sí, otra semana no, usted es tibio y le da vómito al Señor. Hay personas que, mire, dicen, tan malos cristianos allá afuera, pero
pero somos lo peor, somos los tibios. Esta era una iglesia que se creía autosuficiente. Note lo que dice la palabra de Dios, Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y note esta frase, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Note el lenguaje que Dios usa contra esta iglesia. Si se da cuenta, no, mire, no era una iglesia que no existía, no era una iglesia que no ganaba almas, no era una iglesia que no daba misiones, no era una iglesia que no leía la Biblia porque hasta les escribieron un libro para ellos, no era una iglesia que no recibía al apóstol Pablo, no, era una iglesia que, mire, siempre estaba tibia. Tenía gran potencial para hacer la obra de Dios, pero no era ni fría ni caliente. Dice el Señor, mejor que no hubiera iglesia ahí, que tener un montón de cristianos en la Odisea tibios, que piensan que son autosuficientes. Dicen esta frase, no tenía necesidad de... ¿Sabe que hay un montón de cristianos? Y la razón por la cual usted es tibio es porque usted piensa que no necesita nada del Señor. Es que usted piensa que ya está bien. Como su familia es salva, como usted ya está cómodo en la silla, como usted va a las cosas bien, como usted ya tiene esposa, hijos ahí, ya tiene usted su plan de cómo va a ser su gran futuro. Los jóvenes ya saben lo que van a hacer y no necesitan nada, hoy comen bien. Llegaron a la iglesia sin ningún problema, no hay nadie en el hospital, nadie de aquí está a punto de morir. Mire, todo está bien y entonces usted piensa que no necesita ni la protección, ni la provisión, ni el poder de Dios. Usted piensa, no tengo necesidad de... Por eso hay un montón de cristianos orgullosos en la iglesia que dicen, si no me gusta la predicación me voy a otra, porque usted piensa que no necesita de Dios. Amén. O hay un montón de cristianos que piensan que no necesitan de Dios, no leyeron su Biblia hoy. Eso es usted. Si usted no leyó su Biblia hoy, usted piensa que usted puede solo. Porque si no hubiera buscado la ayuda de Dios. ¿Sabe que hay cristianos que no han orado hoy? Algunos nada más han orado, mire, por la comida nada más. Y si oramos son por cosas de yo. Se creen autosuficientes. Ese es el peor enemigo de la iglesia el día de hoy. Es que tenemos tanta tecnología que usted está cómodo. Hay tantos programas, hay tantas cosas, hay tanta gente que le ayuda. Mire, el diablo lo único que tiene que hacer es poner cómodo al cristiano para que no haga nada para la obra de Dios. Déjeme preguntarle esto, ¿cuándo fue la última vez que usted se incomodó por hacer la obra de Dios? ¿Cuándo le dolió? Mire, ninguno hemos estado en la cárcel, ninguno hemos vendido una propiedad y entregádosela al Señor, o sea, no hacemos nada por Dios. Y cuando se predica así, mire, ¿sabe por qué? Porque nos falta gente apasionada para el Señor. ¿Sabe qué me da vergüenza? Que haya personas en otra religión más apasionados y encendidos por su religión, que es falsa, que nosotros cristianos por la obra de Dios. Hay gente más apasionada por un deporte de lo que es en la casa de Dios. O usted se emociona más cuando pone una película en Netflix y cuando escucha la palabra de Dios. Nos emocionamos más por las vacaciones que por las conferencias. Nos emocionamos más por los puentes y por las semanas de vacaciones de lo que nos emocionamos por un día grande en la iglesia. Decimos comentarios tan ridículos como no puedo ir a la iglesia, como está lejos, como en mi trabajo, como es. Estoy cansado. Mi jefe, es que esto, es que aquello. Mire, hacemos tan excusas para aún la vestimenta para el Señor. ¿Sí se da cuenta conmigo o no? ¿Está conmigo? Es el problema con la iglesia ahora. Un montón de personas tibias. ¿Sabe por qué estas personas eran tibias? Porque ellos se creían autosuficientes, porque ellos buscaban lo material. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 3, versículo 1. Esta iglesia decía, yo soy rico, no tengo necesidad de nada. Y es que hay cristianos que son tan ignorantes espiritualmente que ellos piensan que mientras tengan lo material están bien.
Se crean una protección del dinero y de la casa y del carro y de la salud que según ellos tienen, y no saben que el Señor Jesús se las puede quitar en cualquier momento. Y un montón de cristianos autosuficientes que no estuvieron de rodillas hoy pidiendo por misericordia al Señor porque no está pasando nada en su vida, pero el día de mañana, cuando le toque un accidente, cuando le pase algo, ahí va a estar rogándole: Señor, Señor. Porque usted tiene una seguridad falsa. Esto es lo que ellos tenían. Eran autosuficientes y somos ricos. Miren lo que Pablo ya les había predicado antes, Colosenses 3. Dice la Biblia: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Esta carta, dijo Pablo, léasela a la iglesia de los laodicenses. ¿Sabe por qué? Pablo le está diciendo: pon tus ojos en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales. ¿Sabe qué caracteriza a una iglesia tibia, autosuficiente? El materialismo. ¿Por qué falta la iglesia? La comodidad y el materialismo está matando nuestra pasión por las iglesias. O sea, si tiene un mejor carro mañana, luego, ¿ahora qué? Si tuvo una vacación más este año de la que no tuvo el año pasado, ¿luego qué? Si conoció un lugar que no conoció este año y no hizo nada para el Señor, ¿luego qué? Si descansó, si fue al parque, si ahorró, si hizo esto, ¿de qué le vale todo eso si no hizo nada para Dios? Mire, ¿de qué vale todo eso material si usted le da vómito al Señor? Qué terrible es la cristiandad en la que hemos caído. Hemos caído en un montón de cristiandad que se fija en lo material, que prefiere estar bien económicamente porque piensa que si eso tiene todo. Mira, hay padres que valoran más lo material de lo que valoran lo espiritual. Le dice su hijo: voy a servir al Señor. ¿Y de qué vas a vivir? ¿No viste el Señor los lirios y no cuida el Señor de sus hijos? ¡Qué vergüenza! Un montón de cristianos tibios. Para los deportes, para sus vacaciones, para esto y lo otro, bien encendido. Pero para la obra de Dios, cualquier excusa vale. Un montón de cristianos tibios. Los creyentes de la Odisea se enfocaron en agarrar cosas materiales. Y decían: somos ricos. Pero nada más se engañaban a ellos mismos. Vaya conmigo a 1 Timoteo 6:8. No hay cristiano, mire, en dirección a la destrucción más rápido que aquel cristiano que ama las riquezas. Quiero que escuche bien esto: la frialdad espiritual comienza cuando un creyente se enfoca en lo material. Cada vez que usted escoge lo material arriba de lo espiritual, usted es un cristiano tibio. El cristiano tibio es un cristiano que no entiende y no arregla sus prioridades. Mire, escúcheme bien. Si lo espiritual no está arriba de lo material en sus prioridades, usted tiene mal sus prioridades. Y escúcheme bien, la destrucción llega al creyente cuando en su vida ama más lo material de lo que ama lo espiritual. Note lo que dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 6:8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con... Yo le pregunto, ¿usted está contento con eso? La mayoría de nosotros, le voy a ser bien honesto, no estamos contentos con eso. Tiene un montón de metas financieras este año y 0 metas espirituales. Note lo que dice el versículo 9, porque los que quieren, ¿qué? Enriquecerse. Usted no se quiere hacer más espiritual, usted no quiere ganar más almas para Dios, usted no quiere edificar algo para Dios, usted lo único que quiere es enriquecerse. Caen en tentación y lazo.
Y en muchas codicias, Dios le llama codicioso, necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos. Un montón de cristianos persiguiendo lo material. Mire, hay cristianos ya en el segundo nivel, ya se están extraviando de la fe. No puedo ganar almas porque tengo que trabajar, no puedo ir a la iglesia porque tengo que hacer esto, un montón de excusas, porque usted se tiene que hacer rico y no tiene que trabajar en la obra de Dios. Y lo que le sigue a eso es, y fueron traspasados de muchos dolores. En lugar de riqueza, usted va a encontrar pobreza espiritual. En lugar de seguridad, usted va a encontrarse al diablo allá afuera, como león rugiente buscando a quien devorar. En lugar de encontrar una prosperidad con su familia, usted va a perder a sus hijos. Es lo que dice la palabra de Dios. Un montón de cristianos tibios, que se creen autosuficientes. Escriba ahí, sé una iglesia ciega. Era una iglesia ciega. Estaba confundida. Decían, pues es que estamos ahí, miren, lento pero seguro. Pues estoy aquí en la iglesia, iban cada domingo, ganaban almas de vez en cuando. Seguían, mire, todo lo normal, pero era tibio. O sea, no vivían a su máximo potencial. No sacrificaban, no se cansaban, no hacían. Se quedaban con gas todavía en el tanque. Y ellos pensaban, porque estamos haciendo la obra del Señor ahí más o menos, yo estoy bien con Dios. No, usted le da vómito al Señor. Dice, solamente te estás engañando a ti mismo. Note lo que dice Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Note, y no sabes. ¿Sabe qué le pasa a los cristianos tibios? Viven en un mundo completamente diferente al mundo del Señor Jesucristo. No tengo necesidad. Y dice Jesús, tú ni sabes. Tus ojos espirituales están tan cegados que ni te das cuenta que ni siquiera estás en los caminos del Señor. Dice, y no sabes que tú eres, note, desventurado, miserable. O sea, infeliz. Por eso hay cristianos infelices, porque estás en la mitad. Pero eso su matrimonio, mire, es infeliz. Por eso siempre hay problemas, por eso no mejora, por eso los hijos ahí, porque usted a la mitad. Y usted sabe. Usted puede examinar su vida y darse cuenta, usted es cristiano el domingo y no tanto el lunes. Por eso eres miserable. Por eso note lo que dice la Biblia. Pobre, ciego y desnudo. Un cristiano tibio es un cristiano ciego. Ni siquiera ve la realidad, ni siquiera ve su futuro. Ni siquiera ve que está en camino a la destrucción, no sabe que se va a encontrar con Jesucristo, ni siquiera sabe que le da vómito al Señor. Porque no se ha parado a examinar su vida y decir, soy caliente o soy frío. ¿Sabe que hay un montón de cristianos que dicen, bueno, es que no me quiero pasar de servir al Señor, como que no quiero hacer mucho para el Señor? ¿Sabe que me han dicho cosas tan ridículas? No sé si quiero bautizarme o hacer la obra del Señor porque pues voy muy rápido. ¿Sabe que en la Escritura no hay ningún pasaje que le diga, tranquilo, vas muy rápido? ¿Sí sabe eso? Los únicos que dicen eso son un montón de cristianos carnales. Que le dicen, estás haciendo mucho por Cristo. Pablo decía, si me dicen loco, que me digan loco para el Señor. ¿Sabe qué decía Pablo? Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese era el radicalismo de los cristianos primitivos. Y hoy en día hay padres que le dicen a los hijos, no, aguántate, haces mucho por Dios. Aléjate de mí, Satanás, diría el Señor Jesús. Así como está usted, así estaba yo leyendo la Biblia. Que somos un montón de cristianos tibios. ¿Sabe que a veces nos pasan la idea que estamos haciendo mucho? Como que soy un fanático, cuando no hemos hecho nada para el Señor. Es que a veces se nos sube a la cabeza pensando que ya hicimos algo, cuando mire, usted sabe cuán potencial tiene para el Señor, usted sabe lo que el Señor le ha dado, usted sabe los recursos que Dios le ha dado, usted sabe los talentos que Dios le ha dado y usted no usa, mire, ni el 50% de ellos para el Señor.
Si usted el día de hoy puede pensar que no hizo algo para el Señor esta semana que usted pudo haber hecho, usted es tibio. Y dice, yo preferiría, mira, que te fueras al mundo o que fueras caliente, pero porque eres tibio, me das asco. Cristianos tibios. Escriba ahí número 2, la reprensión a la iglesia de la Odisea. Jesús los reprende por esto. Jesús le dice, no me agrada lo que estás haciendo. Aunque juegues el santo, aunque te sepas lo que tienes que hacer, aunque tú pienses que puedes decir el lingo cristiano, aunque tú digas gloria al Señor, aunque tú de repente cantes, no me agrada la mitad de lo que me das. Esa es la palabra de Dios. Apocalipsis 3:17, escriba primero ahí, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Note que este es lenguaje que el Señor Jesús está usando con la iglesia. Yo no le estoy añadiendo nada. Jesús mismo dice, versículo 15, yo conozco tus obras, que que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué le va a hacer al Señor a estos? Se los vomitaré de mi boca. Esta es una expresión para decir, me das asco. ¿Alguna vez usted ha comido algo que le da asco? Yo soy muy asqueroso. La otra vez me sentí valiente y le quise cambiar el pañal a uno de mis hijos y terminó más sucio el suelo, nada más para decirle lo que empezó. Terrible eso. Yo nada más huelo algo y me da tanta vergüenza que cuando el Señor ve lo que yo hago para el Señor, en lugar de provocarle gozo o alegría, le dé asco. ¿Usted se imagina cada vez que usted hace una obra para el Señor que el Señor le den ganas de vomitar? Es que el Señor ve todo. El sábado cuando no gano almas le doy asco al Señor. ¿Sí dice eso la Biblia o no? ¿Estoy inventando o qué? Y usted puede decir las excusas que usted quiera, usted le da asco al Señor, o sea, es lo que dice la Biblia. Puedo pensar cuando pasa el plato de la ofrenda y yo poner mi ofrenda ahí en lugar de darle gracias, le da asco. Yo conozco todas las obras. Cuando vengo a la iglesia de malas, cuando no estoy 100% en el mensaje, cuando no canto con todo lo que yo puedo al Señor en los congregacionales. Cuando no exhorto saliendo a mis hermanos el uno al otro, cuando no los amo, cuando no trabajo no sirvo en un ministerio, cuando no hago mi ministerio al 100%, cuando lo hago de malas, cuando vengo, mire, agüitado, cuando vengo y me ofendo, cuando no hago la obra del Señor al 100%, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Un cristiano tibio. Note lo que dice el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. ¿Sabe usted que Dios quiere que usted no sea tibio, pero que sea celoso? La palabra celoso quiere decir que usted muestra un interés extremado y activo por algo o alguien. O sea que usted tiene un intenso, o sea, es un fanático para las cosas del Señor. Eso es lo que Dios quiere de cada cristiano aquí el día de hoy. Que usted sea un fanático. ¿Ha visto algún fanático en el deporte? Que se pintan la cara, se quitan la camisa y están ¡oh! ¿Ha visto a los del Cruz Azul llorar? Yo los he visto. Recuerdo estar viendo el mundial una vez y un argentino amigo mío estaba llore y llore porque perdió Argentina. Digo, tú ni jugaste, bro. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró por algo para el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró con lágrimas al Señor para que hiciera algo en la obra de Dios? Filipenses 1:21. Un cristiano apasionado llamado Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Dice Pablo, la única razón por la que vivo es para hacer más para la obra de Dios. Pablo decía, si ya no puedo hacer más para la obra de Dios, ya me quiero morir. Algunos quieren vivir para todo menos para la obra del Señor. Y algunos cobardes quieren morir por Cristo porque no quieren vivir por Cristo. Es que para algunos es extremista, para Dios, dice la Biblia, para Él nada más es racional. Note lo que dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, usted y yo tenemos que quitarnos lo que usted y yo tenemos en la cabeza, porque a veces pensamos lo que hago para el Señor es suficiente, no soy tan malo como otros. Cuando dice el Señor, no, quítate tus pensamientos carnales de tu mente y pon los pensamientos del Señor Jesús. Al Señor Jesús le da asco un cristiano tibio. Eso es lo que tiene que dominar nuestra mente, lo que Jesús piensa, no lo que usted piensa. Y Jesús dice, es racional, simplemente es lógico, es justo que si yo entregué mi vida por ti, que tú entregues tu vida por mí. Es que yo he escuchado a tanta gente, no, dar tanto a la iglesia es irracional. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Usted puede dar más de lo que dio el Señor Jesús? No, es que dar tanto tiempo cuando el Señor entregó toda su vida por usted. O sea, ve la irracionalidad con la que nosotros decimos las cosas. Dice Jesús, para mí es racional que tú entregues tu vida por completo al Señor. Para Dios sería racional tener servicio todos los días. Para Dios sería racional pedirle a usted que, miren, nunca use nada de la ropa moderna que usted use. Sería racional. Porque no es su vida, es de Él. Él la compró con su sangre. Para Él es racional. Si Él quiere que usted se venga caminando desde la ciudad más lejos para nada más tener una iglesia en todo el país, para Él sería racional que usted estuviera en su lugar. Ve cómo nuestro pensamiento no tiene nada que ver con el pensamiento del Señor Jesús. Para Él es racional que usted deje su trabajo de vivir en el mundo para estar en la casa de Dios. Para Él es racional eso. Es irracional decirle a Dios, mi trabajo vale más que tú. Eso es irracional. Eso es irracional. Dios no lo entiende, no lo comprende. Sacrificio vivo. Sacrificio es la palabra que el cristiano nunca usa hoy en día. Es más, dice, ¿qué tiene de malo? Usamos más qué tiene de malo que decir, Señor, si tú lo quieres es tuyo. ¿Qué si Dios se lo quiere quitar por el puro capricho de que es su Dios? ¿Es malo eso? Es su Dios. Es racional. Note lo que dice el versículo 19. Yo reprendo y... Escriba ahí, yo reprendo y castigo. Quiero que usted recuerde, y el Señor Jesús lo pone aquí, que Él reprende y castiga. A todo cristiano tibio Dios lo reprende y Dios lo castiga. El día de hoy hay un montón de cristianos tibios que Dios está reprendiendo. Está muy lejos el altar, es muy difícil ponerse de rodillas. Es un montón de cristianos tibios. Montones. Muchos cristianos tibios. Y dice, yo te reprendo y te voy a castigar por ser tibio. ¿Sabe por qué Dios le va a castigar por ser tibio? Porque Jesús le ama a usted. Dice, yo reprendo a todo el que al que ama. ¿Será que no le va bien porque usted es tibio? ¿Será que su hogar no va a cambiar porque usted es tibio? ¿Será que usted es infeliz entre ser cristiano y ser mundano porque usted es tibio? ¿Será que el hueco que siente usted en medio de ustedes porque usted es tibio? La Biblia, yo reprendo y castigo. Yo no sé, pero terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo.
Por eso hay un montón de cristianos tibios que les va mal en su matrimonio, en los hijos, en todos lados. Porque somos tibios. Mejor hágase frío. Yo me imagino al Señor parado en una iglesia diciendo: usted sáquese de aquí. Me das asco. Y si hay pastores tibios, hay muchos miembros tibios. No, el día de hoy el Señor agarra mi corazón y me dice: ¿sabes por qué hay cristianos tibios? Porque hay un montón de pastores y ministros tibios. Y a Dios le da asco eso. Escriba 3 ahí, el consejo a la iglesia de la Odisea. Jesús es muy misericordioso y nos dice lo que está mal, lo que a Él no le agrada. Y es tan misericordioso que Él pone consejos en la palabra de Dios que nos dicen: no hagas esto o haz esto. Nuestros consejeros no debería de ser otro miembro de la iglesia, no debería de ser los familiares. Mire, arriba de papá, mamá, del pastor, de cualquier persona, su consejero debería de ser la palabra de Dios. Esto es lo que dice la Biblia, Salmo 119, 24, pues tus testimonios son mis delicias y yo me debo de conformar al consejo de Dios, porque hay un terrible peligro para los que aborrecen el consejo de Dios. Note lo que dice Proverbios 1:24, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Yo me imagino un montón de cristianos tibios. Llame y llame y llame al Señor y el Señor burlándose de ellos. Porque es más probable que le conteste a uno frío o a uno caliente que a un tibio que le da vómito al Señor. Dice: desechaste mi consejo, los menospreciaste. No le diste la estima que necesita, no le hiciste caso. Lo escuchabas y lo escuchabas y lo escuchabas y sabías que Dios te estaba hablando y no hiciste caso. Y el día que tú le hables a Él, así como usted lo ignoró, así Dios lo ignora a usted. Y se burla de usted. Por eso dice ahí la Biblia que su consejo es que se arrepienta. Escriba ahí: arrepiéntete. Note lo que dice Apocalipsis 3:19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Cambie de dirección, dice la Biblia. Si usted piensa en sí mismo que usted es un cristiano tibio, si usted examina su vida el día de hoy y puede ver otros cristianos que dan más para el Señor, que hacen más para el Señor, que entregan más para el Señor, no quiere decir que ellos son radicales, quiere decir que usted es tibio. ¿Sí me entendió? Eso quiere decir que usted es tibio. Si otro puede hacerlo y usted no, usted es tibio. El problema no son los calientes. Y mire, el problema no son los fríos. El problema aquí son los tibios. Dice la Biblia: más le vale a usted que se arrepienta hoy. Jesús con su propia boca les dice: arrepiéntete, cambia ya, hoy, arrepiéntete. ¿Sabe que esto es misericordia de parte de Dios? Que Dios le diga: mira, antes de que te castigue, te doy la oportunidad de que cambies. Note lo que dice 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda. El que se arrepienta, Dios lo perdona. Dios lo perdona. Proverbios 28:3: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mire, si usted es tibio el día de hoy, usted está pecando delante de Dios, usted le da vómito al Señor y usted necesita arrepentirse hoy. Ese es el llamamiento de Dios a la iglesia de la Odisea. Jesús los mira a los ojos y le dice: yo conozco tus obras. Y Jesús conoce sus obras. Dice: eres tibio, eras caliente, pero ni siquiera eres frío, eres tibio. Por lo tanto te vomitaré de mi boca. Arrepiéntete, dice el Señor.
Finalmente usa esta ilustración el Señor. Abre la puerta. Escriba ahí, abre la puerta. Aunque muchos usan esto para un mensaje evangelístico diciéndole que el Señor quiere entrar para salvarle, este no es un pasaje de salvación. Este le está hablando yo a personas que son salvas, a la iglesia. Y le dice esto el Señor: he aquí, yo estoy a la puerta y, chamo, ¿sabe qué significa esto? Que en la vida del cristiano, Jesús está afuera. Y Él está llamando a la puerta y dice: si alguno oye mi voz, hay muchos que van a ignorar su voz hoy. ¿Sabe usted que Dios le habló y usted lo va a ignorar? Pero hay otros, dice la Biblia: abre la puerta y entraré con Él, cenaré con Él y Él con... Dice la Biblia: todos aquellos que se arrepienten, que abren su corazón para decir: Señor, cámbiame, enciende ese fuego en mí, cámbiame, soy un cristiano mediocre, soy un cristiano frío, soy un cristiano tibio, Señor, cámbiame, dame una pasión para servir al Señor, o una pasión para alcanzar a más para Cristo, una pasión para empezar una ruta, una pasión para dar más a la obra de Dios, para entregarme a la obra de Dios, para que todas mis metas, todos mis deseos, toda mi voluntad sea para la obra de Dios. Dice el Señor: yo entraré con Él, cenaré con Él y Él conmigo. Esto habla de la comunión que Dios tiene con esas personas que desean firmemente una comunión con Dios. Hay cristianos tibios. Jesús los aborrece. Jesús los llama al arrepentimiento. Todos puestos de pie. Señor, gracias por este día que tú nos das.